Como puedes suponer, si en el caso de las estructuras selectivas simples se maneja una única acción y en las dobles dos acciones, las estructuras selectivas múltiples las utilizaremos cuando queramos seleccionar una de entre tres o más acciones que dependan de la evaluación de una misma situación. ¿Y cómo es posible diferenciar entre más de dos acciones si una expresión lógica solo tiene dos posibles valores, verdadero o falso? La respuesta es que la situación que ahora evaluaremos no se describirá mediante una expresión lógica, sino mediante una expresión de tipo entero o de tipo carácter. De este modo, como este tipo de expresiones pueden tener más de dos posibles valores, podremos diferenciar entre más de dos alternativas. Por ejemplo, mediante un switch podemos diferenciar qué acción realizar en función del número de orden del día de la semana en el que nos encontremos, o en función de una opción elegida desde un menú de opciones. Cabe resaltar que los tipos admitidos en la expresión son solo el tipo entero y el tipo carácter, por lo que la acción a seleccionar no puede depender de expresiones de tipo real ni de tipo cadena de caracteres. La forma de representar esta estructura de control en un diagrama de Tabourier la vemos aquí. Como palabra identificativa, empleamos switch en un rectángulo y en un rombo incluimos la expresión de tipo entero o de tipo carácter de la que dependerá la acción a seleccionar. A continuación se describen las distintas acciones, acompañada cada una de ellas de la lista de valores de la expresión asociados. Al ejecutarse un switch, tras evaluar la expresión, busca el valor en la primera lista. Si lo encuentra, ejecuta la acción 1 y finaliza. Si no lo encuentra, buscará en la segunda lista. Y si lo encuentra, se ejecuta la acción 2 y finaliza. En caso contrario, continúa la ejecución de forma análoga buscando el valor en el resto de listas. Observa que no deben aparecer repetidos valores en distintas listas, ya que, por el orden en el que se hace la búsqueda, solo será tenido en cuenta el valor repetido que aparezca en la primera de ellas. La rama default es opcional y permite seleccionar una acción en el caso de que la expresión tome un valor que no se encuentre explícitamente en ninguna de las listas anteriores. Si esta rama no se indica, en el caso de que la expresión no tome ninguno de los valores de las listas, el switch finalizará sin ejecutar ninguna acción. Ahora que conocemos el funcionamiento de un switch, cabe destacar que esta estructura no siempre va a ser adecuada cuando queramos seleccionar una acción de entre más de dos que dependen de una misma situación. Debe ocurrir también que dicha situación pueda evaluarse mediante una única expresión de tipo entero o de tipo carácter. Por ejemplo, un caso donde no es aplicable un switch es cuando queremos diferenciar entre tres alternativas que dependen de si un número es negativo, cero o positivo, ya que en ese caso la acción a tomar no depende de una única expresión, sino del resultado de comprobar tres condiciones: si el número es negativo, si es positivo o si es igual a cero. La solución, por lo tanto, en este caso, pasaría por emplear dos if then else anidados. Si el número es negativo se realiza la acción asociada, si no, si el número es positivo se realiza la acción correspondiente a número positivo y si no, se realiza la acción correspondiente a número igual a cero. La sintaxis de un switch en lenguaje C viene descrita por este diagrama sintáctico. Aunque pueda parecer un poco farragoso, veremos luego en un ejemplo que la traducción no es complicada. Comenzamos indicando la palabra clave switch, seguida de la expresión entre paréntesis y del resto encerrado entre llaves. Observa que estas llaves no están asociadas a ningún bloque en el diagrama de Tabourier, sino que delimitan a todo el conjunto de listas de valores y acciones, incluida la rama default. Tras esa llave de apertura, se indica el primer par lista de valores acción, donde cada valor de la lista se codifica con la sintaxis case expresión . Y a continuación de la lista se indica el bloque de sentencias que describe la acción asociada. Como excepción a la regla, en el caso del switch, los bloques de sentencias pueden omitir las llaves aunque la acción sea compuesta. Tras el primer par lista de valores acción, indicamos break punto y coma para separarlo del siguiente par lista de valores acción. Tras codificar el último par lista de valores acción, si no vamos a incluir la rama default, finalizamos con la llave de cierre. Si vamos a incluirla, antes de la llave de cierre, indicamos break punto y coma, la palabra clave default, seguida de dos puntos y su bloque de sentencias asociado. Por tanto, observa que el break se emplea como separador entre un par lista de valores acción y el siguiente, o entre el último par lista de valores acción y el par default acción. Veamos un ejemplo de aplicación de una estructura selectiva múltiple. El programa mostrará por pantalla la duración en días del mes cuyo número de orden se indique por teclado, o un mensaje de error si dicho número no está en el intervalo 1-12. En la fase de análisis, como dato de entrada, tenemos el número de orden del mes leído desde teclado, y como dato de salida, un mensaje por pantalla indicando o bien el número de días del mes o un mensaje de error si el número de orden no está en el intervalo 1-12. En la fase de diseño, incluimos en la parte declarativa la variable mes de tipo entero donde almacenar el valor leído desde teclado.
La representación algorítmica comienza con la lectura de dicho valor. A continuación, debemos seleccionar uno de 4 posibles mensajes: 31 días, 30 días, 28 o 29 días o error. Como todos dependen del valor que tome una expresión de tipo entero, empleamos un switch, indicando como expresión el identificador de la variable mes. Cada uno de los 3 primeros mensajes lo acompañaremos de listas indicando los meses correspondientes. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días, abril, junio, septiembre y noviembre tienen 30 días y febrero tiene 28 o 29 días. Por último, el mensaje de error estará asociado a la rama default, mostrando error cuando el valor de mes no esté en ninguna de las listas anteriores, es decir, no esté en el intervalo 1-12. Veamos ahora el código en C. Las líneas 12 a 34 codifican el switch anterior. Tras la palabra clave switch, indicamos mes entre paréntesis y el resto lo encerramos entre llaves. La lista 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 12 se corresponde con las líneas 14 a 20, precediendo cada valor de la palabra case y sucediéndolo de 2 puntos. Tras el print, que muestra 31 días, en la línea 22 escribimos break para separarlo de la siguiente lista. Hay que señalar que este break no solo actúa de separador, sino que finaliza la ejecución del switch. De hecho, si omitiéramos este break, una vez que el programa ejecute la acción print 31 días, continuaría con el resto de acciones hasta encontrar un break. Finalmente, en la línea 32 indicamos la palabra clave default seguida de 2 puntos y en la línea 33 mostramos el mensaje de error con el correspondiente print. Observa que no es necesario incluir break tras este último print. Bueno, vamos a hacer una traza del programa. Para ello añado un punto de ruptura en el switch, pulso el botón debug y voy a indicar como número de orden del mes el valor 4. Vemos que ahora, al ejecutar la siguiente instrucción, salta a la acción asociada a la lista 4, 6, 9, 11 debido a que mes vale 4. Mostrará por lo tanto 30 por pantalla y este break hace que finalice el switch y con él finalizaría el programa. Vamos a probar ahora el efecto de no incluir un break, por ejemplo aquí. Vamos a volver a hacer la traza y ahora voy a indicar como número de orden del mes 5. Al encontrarse el 5 en esta lista, se ejecutará la acción asociada, muestra 31 por pantalla, pero ahora al no encontrarse un break no finaliza el switch, sino que continúa ejecutando las acciones hasta que se encuentre un break. Mostraría también 30 días y este break ya haría que finalizara el switch. Por eso es muy importante no olvidar los breaks tras las acciones asociadas a las listas. Vamos a hacer una última traza donde el número de orden del mes no va a estar en el intervalo 1-12, por ejemplo, -3. Mes vale -3, ejecutamos la siguiente instrucción y salta a la cláusula default, dado que -3 no está en ninguna de las listas explícitas. Se ejecuta este print mostrando error y ahora sin necesidad de break finaliza el switch.